Este podcast y todos sus episodios tratan sobre la muerte, por lo que puede resultar sensible para algunas audiencias. Antemort es un podcast que trata sobre la muerte, pero no de una manera oscura y solemne. Somos Lu y Caro, y este es nuestro espacio para hablar del fin de la vida de una manera abierta, natural, sin tapujos e idealmente sin temor. Ya hemos hablado de la importancia de dejar en claro tus últimos deseos y trámites, incluso aquellos relacionados a tu ceremonia de despedida, o sea, tu velorio. Pero hay más, siempre hay más. Hoy nos visita un director funerario que nos contará un poco sobre las particularidades y el backstage de su profesión y sobre cómo velamos los argentinos y las argentinas. De paso, le pedimos algunos tips sobre qué cosas puntuales deberíamos tener en cuenta cuando tenemos que organizar un velatorio, así como su mirada sobre hacia dónde va la industria funeraria en Argentina. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Antemort, hoy a tres voces. Venimos con un formato distinto al que veníamos presentando, así que estamos muy emocionadas porque, aunque nos encanta hablar a las dos, hoy nos visita alguien a quien apreciamos mucho y que nos trae una data muy interesante. Nosotras ya hablamos recientemente, ¿no, Caro? En un episodio sobre organizar tu velorio. Mi velorio. Justamente fue tu velorio. Sobre qué cosas puedes tener en cuenta, tanto para aliviar el trabajo de quienes te sobreviven, como para asegurarte de tener una despedida acorde a tus valores y forma de vivir. Y si no lo escucharon, está en Spotify. Pero hoy vamos a ir un pasito más allá. Vamos a entrar más en detalle para tratar de entender un poco mejor el mercado. Qué horrible palabra, pero que certera en algún punto. Y esto es justamente algo de lo que vamos a hablar. Para esto hoy nos acompaña un director funerario, que es Diego Meniti, que Diego trabaja en el sector funerario desde 1996, está formado entre otras cosas en ceremonial y protocolo y en técnicas de persuasión, lo cual me resulta muy interesante. A lo largo de casi 30 años de carrera pasó por prácticamente todas las labores existentes en una funeraria, lo cual me resulta incluso más interesante y que quiero que nos cuentes, Diego. Y ha obtenido el reconocimiento de las empresas funerarias más prestigiosas de Buenos Aires y de hecho ha participado en algunos de los funerales de grandes personalidades, políticos, deportistas, jueces, etcétera, etcétera, más importantes de la última década en Argentina. Actualmente trabaja de manera independiente, o sea que es freelance, como yo. Y hoy se tomó el tiempo de venir a visitarnos y a compartir todo su conocimiento acá en Antemort, así que le damos la bienvenida a Diego Meniti. Diego, ¿nos olvidamos de algo que quieras sumar a tu extenso currículum? No. Ahora vamos a ir viendo sobre la marcha qué podemos anexar a lo descrito por ustedes. Gracias, Lu, gracias, Caro, por la invitación. La verdad que es un orgullo para mí poder venir a compartir experiencias y vivencias con ustedes. Respeto mucho el trabajo que ustedes hacen, me he tomado mi tiempo para escucharlo y admiro cómo lo están manejando, así que me pareció lindo venir a compartir un momento con ustedes y ayudarlas en este proceso y en esta comunicación de la muerte. Pero bueno, tenemos 1.000.000 de preguntas para hacerte. ¿Empezamos? Primero lo primero, porque hasta nosotras, que somos las señoras muerte, teníamos dudas cuando te conocimos. ¿Qué hace exactamente un director funerario? Un director funerario se encarga de la planificación, la dirección y ejecución de los funerales. O sea, es el que está contemplando absolutamente todas las situaciones que suceden. Generalmente las funerarias están conformadas por diversos equipos de trabajo. Lo que hace el director es cumplir la función de ir acomodando, de ir buscando la forma de que todo marche en una sintonía, ¿no? Me parece que es un poquito eso. Aparte de asesorar y acompañar a las familias, el trabajo fundamental es la dirección de los funerales. ¿Y cómo empezaste en este rubro? ¿Viene de familia? ¿Es casualidad? ¿Cómo llegaste? Mirá, fue muy loco porque mi padre era mecánico, así que yo no tenía relación con la actividad, pero después descubro que mi abuelo, inmigrante italiano, a sus momentos de haber venido acá a Argentina, trabajó durante unos años en una funeraria. Entonces había algún tipo de conexión. Después tuve la suerte de conocer a la mujer que había empleado a mi abuelo, yo trabajando en la actividad. Así que fue algo grato y algo muy bonito. Yo empecé por casualidad, había terminado el secundario y cerca de mi casa había una persona que
tenía unidades de traslado, que son los vehículos que se utilizan para hacer los retiros de los fallecidos de los sanatorios y después la instalación en los velatorios o el lugar donde la persona quede. Y por casualidad, por un amigo que en un momento me planteó que estaban necesitando gente, bueno, me presenté, me comentaron lo que era. La verdad es que necesitaba trabajar, no sabía cómo iba a reaccionar ante esa situación, pero bueno, por suerte fue gente muy solidaria que me ayudó en todo ese proceso de adaptación y bueno, una vez que entré no volví a salir y hoy con más de 30 años en la actividad continúo y trabajo con el mismo placer desde que inicié mi relación con el sector. ¿Y qué crees que hizo que quieras seguir en el sector? Mira, por ahí en los inicios uno tiene una mirada distinta o no percibe o no se da cuenta de lo que sucede. Por ahí es llamativo, es atrapante trabajar con la muerte o estar vinculado a la muerte. Pero con el paso del tiempo uno termina entendiendo que uno cumple una labor social y es un rol importantísimo el nuestro. Entonces descubrís que estás en un proceso en el cual acompañás familias, las ayudás a pasar todo este duelo, todo este proceso, esta situación, y es realmente enriquece el alma, es algo que a uno lo llena, y saber que pudo colaborar en este tipo de situaciones te hace parar de otra forma ante la vida. La verdad es muy grato. Para mí es muy grato trabajar en esta actividad. ¿Y hay algo así que te pregunten mucho? ¿Qué es lo primero que te preguntan cuando se enteran tu título de director funerario? No, la gente muchas veces lo que le genera es sorpresa porque no está acostumbrada a trabajar, no está acostumbrada a relacionarse con gente que trabaja en esta actividad, ¿no? Porque no es frecuente, la realidad es que es un mercado pequeño, entonces realmente por ahí eso sí llama la atención. Pero hay muchos temas tabú ahí dando vueltas, también hay gente que no se quiere acercar por temor, pero bueno, nada, son circunstancias que cada uno maneja y no sabe cuáles van a ser las reacciones, ¿no? Pero no, nunca tuve más que una broma, digo, un mal momento por contar cuál es mi actividad y decir qué es lo que hago. Hay temas tabú que muchas veces aparecen, pero yo creo que más que nada por falta de información o porque están en el inconsciente colectivo, digamos, ¿no? Porque a veces la gente te pregunta sobre si voy a realizar una cremación, si realmente me van a entregar mis cenizas o qué es lo que hacen en una funeraria. No, digo, la actividad realmente es una actividad seria. La gente que la hace generalmente con pasión, con profesionalismo y bueno, lo que tiene que tener la sociedad en general es la certeza de que somos personas que realmente hacemos con mucho amor nuestro trabajo y que estamos para dar una mano en un momento difícil, ¿no? ¿Nos puedes contar así medio como un paso a paso de cómo llevas adelante tu trabajo? Pensando quizás me imagino que cada caso debe ser totalmente distinto, pero ¿cómo es el velatorio típico argentino hoy y cómo son esos pasos? ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿Qué es lo que te pide la gente? ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Cómo es eso hoy? Mira, la realidad que con el paso del tiempo hay muchas cosas que están cambiando. Hoy se han reducido mucho los velatorios, la gente vela menos o vela menos horas, las despedidas son cada vez más pequeñas y está todo este tema de resolver todo de forma inmediata, como queriéndose sacar el tema encima. Y la realidad es que un duelo necesita tiempo, necesita información, necesita este feedback con la familia, de entender cuáles son las posibilidades que tenemos, hacia dónde podemos ir y cómo podemos llevar toda esta situación. Yo creo un poco de mis años de experiencia que el duelo hay que compartirlo, el proceso hay que llevarlo con familia, con amigos, porque realmente esas situaciones de acompañamiento en estas determinadas situaciones de dolor hacen que todo sea más llevadero, ¿no?
Sí, y nosotras de hecho lo hablamos en algún episodio, esto que, digamos, que tiene un sentido el velatorio. Entiendo que hoy los tiempos, la forma en que vivimos, haya cambiado, pero siempre decimos que tiene un sentido en cuanto al acompañamiento y al cierre. No es obligatorio, puede vivirse de diferentes maneras, pero digamos, tiene un sentido cultural, social. Sí, totalmente, totalmente, y ha sido así a lo largo de la historia, y no solo desde nosotros, sino desde principios de la historia. Los funerales han tenido un peso muy importante en la sociedad. Así que son cambios culturales también, uno trata de adaptarse lo más que pueda, pero la realidad es que la idea es que la gente entienda que no es todo inmediato, y que se puede resolver. Sí se puede resolver de forma inmediata, pero uno no sabe si realmente es la forma correcta. Por eso creo que hay que tomarse el tiempo, y esto que hablamos o que ustedes comparten, esto de planear, de decidir, de pensar, es fundamental, porque cuando uno llega a estos momentos, sobre todo cuando se produce una muerte, está en un proceso de shock, hay sensibilidades ahí a flor de piel, y muchas veces uno duda en ciertas decisiones a tomar, o está como en una situación media delicada. Entonces, yo también planteo, como ustedes, que es importantísimo hablar de la muerte y trabajar esto, por más que no sea grato o no estemos acostumbrados. Creo que es importante empezar a hablarlo. Totalmente. ¿Y qué porcentaje dirías hoy de gente viene a vos en vida a contarte sus planes para su despedida? Mira, el porcentaje realmente es mínimo. Yo no sé si llegará a un 10, un 15, un 20%, es un porcentaje bajo, pero sí yo descubro que cuando uno hace las cosas con tiempo, después es mucho más llevadero el momento, ¿no? Porque prácticamente uno ya tiene pensado y decidido. También hay temas legales de fondo que hay que abordar, y es bueno tener esa información antes de que todo suceda, porque muchas veces nos encontramos, las familias se encuentran con situaciones que podrían haber sido resueltas de antemano si uno se hubiese comunicado con una funeraria o con alguien vinculado al sector, para que las cosas sean más resolutivas y se puedan trabajar desde otro lado mucho más cómodo en el momento, ¿no? Bueno, supongamos que yo soy una persona que nunca escuchó Antemort, nunca habló con Diego y me agarra así desprevenida el fallecimiento de un familiar y me presento en la casa funeraria. Guíame vos cómo sería el proceso de qué se ofrece como servicio, cuál es el acompañamiento, qué opciones se dan en general, ¿no? Es lo típico. Mira, se busca el destino que uno quiere darle al ser querido, ¿no? Hay distintas opciones, como realizar una cremación, como el cuerpo depositarlo en una parcela en un cementerio parque, en un cementerio público, en un nicho, en una bóveda. Son varias las alternativas a barajar. Lo que hace el director funerario o el asesor en ese momento es abrir todo el panorama de lo que se puede hacer. Después se ofrecen también las velaciones, ¿no? Que puede ser en una sala preparada para eso, o hay gente que acostumbra a velar en los domicilios. Hay distintos tipos de alternativas con respecto a eso, pero sí hay que tomarse el tiempo de pensarlo y decidirlo. Mencionaste recién los velatorios en casa. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para velar a alguien o para pedir ser velado en tu propio hogar? No hay ningún requerimiento en especial. Hay familias que deciden hacerlo en la cama, hay otras que sí lo hacen con el ataúd, con el féretro en el momento, en ese momento. Sí se acerca uno a la funeraria o se comunica, y ahí empieza todo este vínculo en el cual ellos van a ofrecer, y ustedes también, las familias y los deudos, tienen que plantear cuáles son las necesidades y los requerimientos, ¿no? Así que bueno, no hay ningún inconveniente con respecto a hacer una velación en un domicilio.
Y ahí, obviamente, dentro de lo que puedas contar, ¿qué es lo más extravagante por ahí que hayan pedido, que te haya sorprendido, o de tu experiencia que sepas, tanto ceremonia o algún pedido en particular que recuerdes y que puedas contar, obviamente? Mira, no, yo nunca he vivido una situación así de algún pedido extravagante. Sí, lo que vamos viendo con el paso del tiempo es que como que las familias se están vinculando más en las ceremonias, muchas veces quieren compartir, se comparten lecturas, no sé, se hacen intervenciones. Me ha sucedido que hay familias que han decidido pintar sobre el féretro. Hay otras que, no sé, me ha pasado tener algún servicio de algún artista plástico y se han exhibido todas sus obras en el momento del velatorio, se ha compartido eso. También está empezando como a surgir estas ceremonias laicas donde no hay vínculo con las religiones, ¿no? Y que la gente quiere compartir sus cosas, ¿no? Sus vínculos, sus afectos, transmitirlos, leerlos, escribirlos. Se están dando cambios con respecto a eso. No sé cuán familiarizado estás quizás con otras culturas, pero ¿podrías decir que hay algo bastante argentino en el velar? ¿Tenemos alguna costumbre, alguna manera, algo que nos identifique? ¿O crees que es algo bastante global, por lo menos occidental, por decirlo de alguna manera? No, yo creo que sí, para mí me da la sensación de que hay un vínculo en las costumbres más relacionadas con ceremonias europeas, ¿no? Me da esa sensación porque también somos un país de mucha inmigración de ese continente. Entonces sí, uno siente cierta familiaridad con eso al observar o ver funerales en otros países. Y después sí, también está muy relacionado a lo trágico de lo nuestro, ¿no? Me parece que ahí hay algo muy marcado, ¿no? Que la muerte se vive de forma apasionada. Eso por ahí sería lo más argentino, ¿no? Que el dolor se muestra y se siente en muchos funerales o se demuestra y en otras sociedades no. Es algo totalmente distinto donde la muerte se entiende como parte de la vida y ese proceso se siente de otra forma. Cuando hicimos la introducción comentamos que vos participaste en toda tu carrera en algunos velatorios o funerales de figuras célebres. ¿Qué puedes contarnos de ese tipo de ceremonias que ya son de más alto perfil? ¿Qué otro tipo de organización tiene? ¿Cómo es en general? Porque asumo que es bastante distinto a lo que estamos acostumbradas. Sí, son totalmente distintas porque me ha tocado participar en funerales de Estado, en funerales de personalidades, en velatorios en el Congreso, en la legislatura, gente vinculada en todos los ámbitos políticos, religiosos, diplomáticos y sí, tienen distintos tipos de preparación. Muchas veces lo lindo de estos desafíos que encontramos nosotros es que formamos equipos de trabajo con gente de otras dependencias, como nos pasa con el Congreso o como nos pasa con gente muchas veces de policía o de alguna fuerza de seguridad o fuerzas armadas. Entonces, entre todos formamos un equipo y un lineamiento para trabajar en conjunto. Y eso es interesante porque cada uno cumple un rol, el cual lo vamos distribuyendo, lo acordamos de antemano, ¿no? He tenido funerales grandes y es fundamental porque hay muchos temas de seguridad de fondo, entonces uno tiene que contemplar ese tipo de cosas. Y bueno, nada, son grandes desafíos. Generalmente después de esos tipos de servicio quedo 2 o 3 días en casa y no quiero levantarme de la cama porque es mucha tensión, lleva mucho de concentración y de cuerpo, ¿no? De físico a eso.
Claro, porque hay como mucha organización ahí, sí, hay una planificación extrema, asumo, y con muchos pasos en general. Sí, totalmente, y muchas veces hay muchas medidas de seguridad de fondo, porque al velatorio por ahí se puede acercar algún ministro, un presidente, un diplomático, así que estamos siempre como muy atentos a todo lo que sucede. También tratamos de manejar todo con absoluta discreción, que es fundamental en nuestra actividad, ¿no? En los últimos años han surgido ahí algunas cuestiones, no sé si recuerdan lo de Maradona, donde se exhibió alguna fotografía y realmente no fue grato para nadie. Entonces nosotros estamos muy, muy concentrados en eso. Yo trabajo con gente muy profesional, realmente. Muchas veces formo parte de diversos equipos, no dirijo a veces los funerales, pero sí cumplo otras funciones para algún director, armo equipos de trabajo con otras empresas, entonces digo, siempre, sobre todo la premisa es la discreción y el profesionalismo en la actividad, ¿no? Al principio, cuando te presentábamos, bueno, hablamos del ceremonial y protocolo, que me imagino tiene mucho que ver con esto que hablas, ¿no? Con la organización de estos eventos, pero también hablamos de las técnicas de persuasión. ¿Eso es algo que utilizás, que tiene que ver con tu profesión y cómo? Mira, sí, generalmente sí. ¿Por qué? Porque uno también tiene que entender y buscar la posibilidad de llevar a las familias hacia diversos lugares, ¿no? Y eso requiere de mucho compromiso. A mí me interesa mucho también lo corporal. Creo que hay una comunicación enorme desde el cuerpo, ¿no? Entonces muchas veces uno tiene lecturas en situaciones en particular, en funerales en particular, donde ni siquiera necesita comunicar verbalmente, ¿no? Ya un gesto o una imagen de una persona ya dice absolutamente todo y uno entiende para dónde tiene que ir o qué es lo que tiene que hacer. Bueno, ahora cambiando un poquito no de rubro, porque estamos en el mismo rubro, pero sí de eje, ¿qué te parece que cambió o cómo viviste vos desde tu lado lo que fue la pandemia, obviamente con la industria funeraria, y si viste que hubo algún cambio en general en la gente, en la forma de celebrar o de vincularse con las personas? Yo creo que un poco entendimos, ¿no? Esto que hoy estamos hablando, ¿no? Y la gente lo entendió también. Muchos estuvieron privados por ahí de acercarse a despedir un ser querido. Entonces creo que eso marcó cierto indicio sobre el vínculo, ¿no? Fue una situación compleja, difícil para nosotros porque había mucho miedo, había mucha falta de información, no teníamos una certeza sobre realmente lo que estaba sucediendo y se nos hizo muy complicados a nosotros también. Teníamos miedo nosotros también porque era algo lógico, porque estábamos en pleno contacto con gente que había padecido la enfermedad, entonces era una situación muy difícil y a eso sumado esto de las familias en todo caso no poder acompañar en este proceso. Hay una imagen que me quedó muy marcada, yo me acuerdo en un funeral en particular, un señor había perdido a su esposa y yo no recuerdo si él estaba con COVID. La cuestión es que fuimos con el coche fúnebre hasta la puerta de la casa y él desde el balcón de la casa nos tiró una flor para su mujer, ¿no? Y digo, son cosas que a uno lo marcan Sí. y lo van a acompañar toda la vida, ¿no? Ese gesto, digo, en una situación tan particular y en un momento hasta la parte religiosa era como que no estaba contemplada y nosotros teníamos en nuestros celulares grabados responsos o oraciones para poder compartir con la poca gente que había. Fue bastante complejo. Al principio hablamos de la palabra, dijimos la palabra mercado, ¿no? Alrededor de lo funerario. ¿Es un mercado? ¿Es una industria? ¿Qué opinas de eso? Mira, es una actividad comercial. La realidad es esa, pero sí cumplimos un rol social muy importante. Pero sí no deja de ser una actividad comercial. Está vinculado a lo económico. Uno para costear un funeral tiene que pagarlo, salvo que tenga alguna cobertura, que generalmente las coberturas son personas que están en actividad, entonces muchas veces un jubilado o un pensionado carecen de ese tipo de... Entonces las familias tienen que hacerse cargo de los gastos. Así que sí, es una actividad comercial.
hablando de que justamente es un negocio, no deja de ser un negocio, y que antes hacíamos el chiste, que no es un chiste, en realidad, de que la gente nunca va a dejar de morirse, con lo cual siempre van a tener... Ya no se sabe, Luciana, con la inteligencia artificial y todos los robots. No sabemos hacia dónde vamos, pero ¿es así? ¿Es un negocio exitoso o por el cambio de costumbres que también a veces mencionamos con esto de preferir ser cremados por la rapidez, por lo que sea? ¿Crees que está yendo hacia otro lado? ¿Qué opinas? ¿Hacia dónde está yendo la industria funeraria o si ves alguna tendencia o algo distinto? Mira, yo lo que creo, sí, hoy no es un negocio tan rentable como era hace años atrás. Sí hay muchos cambios, realmente, hay muchos cambios. Creo que nosotros, desde el sector, tenemos que empezar a entender esos cambios y ayornarnos, ¿no? Hoy la cremación cumple un rol fundamental en las decisiones. No sé si rondarán el 70 o el 80% de los funerales que hoy se deciden cremar. Entonces me parece que hay que estar atento a ese tipo de cosas. Sí, como les contaba, hay mayor participación de las familias en los funerales, y en cierto modo hay como una descontracturación con respecto a eso, ¿no? Es como que se está empezando a vivir de otra forma. Yo entiendo también que los funerales laicos en el paso del tiempo también van a tomar posición, porque realmente hoy yo veo, no sé, uno por ahí que tiene hijos o está vinculado con gente más joven, el vínculo hoy con la religión no es el mismo que por ahí teníamos nosotros o tenían nuestros padres. Entonces creo que son lecturas que a futuro vamos a tener que tener en cuenta y que vamos a tener que hacernos cargo de eso también, ¿no? Porque generalmente esto está muy vinculado a lo religioso en muchos aspectos. Tema nuevas tecnologías, ¿no? Que es un tema muy en boga en general en el mundo. ¿Cómo afecta al mundo funerario la tecnología? Mira, yo lo que creo es que viene para sumar, ¿no? Hemos visto, se están dando situaciones en las cuales se hacen homenajes virtuales, o sea, la funeraria genera un espacio en el cual una persona que por ahí no está en el país o está alejado o está en una situación en la cual no puede asistir al funeral, puede dejar una frase o una despedida, algo en un espacio en particular. Y digo, y está buenísimo eso. Está buenísimo porque yo notaba como cierto recelo de la gente con respecto a eso, y una vez que empezó a participar, les agradó, les resultó grato tener ese espacio de despedida virtual, ¿no? Me parece que está buenísimo. Yo hace unos años fui a México de viaje y un poco de conocimiento y de entender un poco cómo funcionaba la cultura mexicana. Y bueno, fui a una empresa funeraria mexicana muy grande, con unos avances tecnológicos y una cabeza muy moderna, y habían empezado a plantear las despedidas en los periódicos, lo que hoy es acá una participación de duelo, con unas esquelas donde tienen un código QR y uno pasa su teléfono sobre eso y aparecen fotos de la persona fallecida en diversas situaciones con una música de fondo y nada, como mucho más agradable, ¿no? Yo ahí cuento como anécdota que igual es un recurso súper simple, no es nada súper tecnológico, pero en el cementerio de Ushuaia, que estuve hace un par de años, porque yo cada vez que voy a una ciudad voy al cementerio, ya lo hemos contado, había una bóveda de una familia que relativamente, digamos, se notaba que era bastante nueva, y habían puesto como los códigos de Spotify, habían armado playlists para cada una de las personas que estaban descansando dentro de la bóveda. Me pareció súper original y no lo había visto nunca, y me pareció que ese es un recurso simple, no es nada tecnológico, simplemente poner eso, un QR o un enlace, lo que sea, pero digo, como que también asumo yo que las nuevas generaciones con estar con la tecnología, con lo digital, con lo que sea, digo, ya se les ocurren otras cosas. Sí, totalmente, totalmente, y uno entiende, ¿no? Desde el sector, porque yo realmente estoy como muy metido en esto y muchas veces me apoyo en gente de afuera como para tener otra mirada u otro foco, pero digo, esto es una participación, entonces está demostrando cierto interés
en las familias en estar en vínculo con estas situaciones, ¿no? Como vos contabas de esto de Spotify o de poner por ahí algún video en algún lado, digo, la gente participa de ese lado también y digo, es parte también de este proceso de duelo, ¿no? Y ves algo, digamos, porque también siempre que se habla, o últimamente cada vez que se habla de tecnología, se habla como del lado oscuro, el lado más Terminator, ¿no? ¿Hay algo ahí que veas que pueda no estar tan bueno? Porque estamos hablando de ejemplos súper lindos y que banco un montón. Pero ¿ves algo que pueda no estar tan bueno de todos estos avances tecnológicos? Mira, el tema es cuando esto afecta de un modo de burla por ahí, ¿no? O de tomar alguna imagen de un funeral sin consentimiento y divertirse con esto. Me parece que no está bueno desde ese lado, ¿no? El tema de los teléfonos que están muy presentes y muchas veces hay situaciones poco agradables con eso. Entonces, me parece que desde ese lado no está bueno, pero sí uno siempre está tratando de buscar el lado positivo, ¿no? Me parece, porque no podemos negar la tecnología en ningún aspecto de la vida, digo, y en los funerales tampoco. Me parece que con el paso del tiempo van a formar cada vez más parte y van a abarcar más. Y si tuvieras, para cerrar, que decirle a la gente que tenga en cuenta o que empiece a pensar, no sé, 2, 3 cosas que encontrás que la gente se suele sorprender o que son muy difíciles de pensar en el momento de preparar un velorio o de pensar la propia muerte, ¿qué cosas les dirías, che, esto estaría bueno que lo vayas pensando hoy? Mira, yo lo que veo y que me ha pasado es que veo muy presente el tema de compartir una carta, una escritura en ese momento, decirle a esa persona de la cual me estoy despidiendo todo lo que sentí o todo lo que ha dejado y todo lo que ha marcado en mi vida. Y eso creo que también es parte de este proceso del duelo, ¿no? Que uno como deudo está pasando, ¿no? Creo que eso va a ayudar a aliviar este tipo de situaciones. Después el tema de la música lo veo muy presente, cada vez más gente incorpora música en los funerales, porque también, digo, nosotros hablábamos un poquito de esto, de que yo en un momento hablé de lo trágico, ¿no? Pero nosotros desde el sector, creo, y mucha gente también plantea, no solo la pérdida, ¿no? Sino es rendir un homenaje a la vida, ¿no? A lo que esa persona ha dejado en cada uno de nosotros. Entonces, el enfoque que nosotros planteamos, o que yo planteo por lo menos desde el sector, es ese, ¿no? Honrar a la persona y manifestar todo lo que sentimos que nos ha dado y festejar lo que dio y lo que vivió, ¿no? El dolor por la pérdida va a estar, el proceso de duelo va a ser largo, pero bueno, creo que todo ese tipo de acciones ayudan a enfrentar estas situaciones. Y me gusta porque a lo largo del episodio fuiste tirando pequeñas cositas que se pueden ir haciendo en los velatorios, que por ahí una pensaría que no, que digamos que no son tradición, que poner música, que pintar el ataúd, que llevar obras de arte en el caso de que sea un artista o lo que sea. Digo, son como pequeñas ideas que está bueno tenerlas en cuenta y saber qué se puede hacer y se puede preguntar. En tal caso se puede preguntar en la casa velatoria qué se puede hacer, qué de estas ideas se pueden implementar. Yo pienso también en mi funeral y digo, yo pienso en la forma en la que viví, ¿no? Entonces digo, me gustaría que esas cosas estén plasmadas el momento que a mí me toque. Hoy todavía, no sé, uno no sabe cuándo realmente le va a tocar, pero a medida que pasa el tiempo siente que se va acercando, ¿no? Entonces es como un tema que empieza a aparecer en la cabeza de uno, ¿no? ¿Está preparado tu funeral? No, hay como ciertos indicios, pero no hay nada definido todavía, porque para mí es más difícil. Casa de herrero. Claro, totalmente, porque estoy vinculado todo el tiempo con esto. Entonces pienso, pará, por ahí decido algo ahora, pero no sé cuánto va a faltar. Entonces digo, no, bueno, vayamos pensando después sobre la marcha, veremos cómo continuamos. Pero digo, un poco también, si bien lo tomo con humor, digo, me parece que también nosotros desde nuestro lugar, digo, eso tiene que ayudar, ¿no? Que
gente vinculada al sector piense la muerte y la entienda que en algún momento va a suceder y que uno lo va a tener que decidir, ¿no? Bueno, Diego, muchísimas gracias. Nos encantó tenerte acá. Nos diste un montón de data nueva y esperamos que a los oyentes de Antemor también. Bueno, como siempre, súper interesante hablar con Diego. Tenemos muchas más preguntas, siempre se nos van a ocurrir más preguntas, así que obviamente si tienen los oyentes algunas preguntas pueden dejarlas en los comentarios. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es muy grato poder compartir este espacio con ustedes, estos momentos, y digo, parte de mi trabajo es divulgar todo lo que sucede, también para dar tranquilidad a las familias y entender que uno no está loco porque hable de antemano de la muerte, ¿no? Me parece que está buenísimo que sea un tema presente y que se trate, por lo menos que se trate, ¿no? Así que bueno, nada, agradecerles profundamente y feliz de compartir este momento con ustedes y bueno, a sus órdenes cuando quieran, acá estaré nuevamente. Se viene la parte 2. Gracias, Diego. Chau, chau. Este podcast fue guionado y producido por nosotras, Lu y Caro. La cortina musical, los equipos de grabación y la edición son de Triolé. Suscríbete a este podcast para saber cuándo salen nuevos episodios y seguinos en nuestra cuenta de Instagram @ante.mort. Nos vemos en el próximo episodio.